Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera, Mujeres por el Cambio, nuevamente llegando a sus hogares en esta noche fresca, ¿no? Un poco de frío sigue llegando del norte, está un poco fresco, pero sé que en los estados del norte está frío, entonces acompañándole su noche, tenemos a un querido amigo de invitado hoy, con muchísima experiencia en el liderazgo, en el desarrollo de las comunidades. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Bueno, agradeciendo siempre a Radio Jornalera, a Francesco, a Manuel Vicente por la oportunidad que nos dan a poder hacer el programa, aunque sea virtual, desde el sureste, mostrando las realidades que caracterizan a nuestro estado Florida. Y junto a mi compañera Rosana Araujo, vamos a estar acompañándoles esta noche. Gracias, Jacqueline, y bienvenidos a todos a Mujeres por el Cambio a través de Radio Jornalera y en nuestra página de Women Working Together. Pueden seguirnos, darnos like y que, bueno, nos pone muy felices saber que ustedes están allí, así que, bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes de YouTube, Instagram y Facebook. Gracias, y como decía, sí, un poco fresco, prefiero el calor, así que estoy deseando que llegue el verano, porque es más agradable. Hoy tenemos una noche muy especial porque, como decía Jacqueline, estamos con un querido amigo de muchos años de activismo, de defender, ¿verdad?, a toda la comunidad de la Florida y fuera de la Florida también, porque este es un programa que llega a todos los rincones de la nación, como suelen decir, y fuera también. No te quiero poner nervioso, pero llega también fuera de Estados Unidos. Como 5 millones de personas nos están mirando. Así que le quiero dar la bienvenida, junto con Jacqueline, a nuestro amigo Luis Cerros, que yo lo conozco de hace muchos años, tengo la suerte de haber compartido muchas campañas de levantar la voz por los inmigrantes, pero hoy está en un rol diferente, hoy está abogando por las escuelas, por lo que es la educación, así que darte la bienvenida y gracias por acompañarnos en Mujeres por el Cambio. Bienvenido. Gracias a ustedes de verdad por tenerme en su programa y como decís, el programa de ustedes es muy escuchado, así que es un honor estar con ustedes y gracias por tenerme. Y como es de costumbre, queremos saber quién es Luis Cerros, a los cuántos años llega aquí o es americano, cómo ha llevado esa batalla, un poco decirlo batalla, ¿no? El hecho de cambiar de país, entender un nuevo sistema, también la crianza de nuestros hijos, ¿no? El hecho de introducirles al español y viviendo esas dos vidas paralelas, que es nuestra cultura muy rica y también la cultura anglosajona, que tienen esa relación en los colegios, ¿no? Queremos saber un poco cómo es la biografía de Luis Cerros. Gracias. Bueno, Luis Cerros es un inmigrante como los muchos que venimos de nuestros países, que tenemos que dejar nuestros países para buscar pues un mejor futuro para nosotros mismos, pero más para nuestros hijos. Yo creo que como muchos no queremos dejar nuestros países, pero desafortunadamente las situaciones en nuestros países pues no son las mejores. Eso es un poco como la, la historia de Latinoamérica, no importa de qué rincón vengas de Latinoamérica, la historia es casi la misma. Yo creo, como dije al principio, nadie quiere abandonar su país, su cultura, su gente, sus amigos, pero a veces toca emigrar para buscar mejores derroteros para la familia, mejorar. Así que vine acá, es una larga historia, pero para no cansarlos, mi historia en Estados Unidos es de dos partes. Vine acá cuando era un muchachito, bueno, un adolescente. Fui parte de la educación pública, donde hice high school en Nueva York, y luego me tocó volverme a mi país por esas cosas de la vida y seguir estudiando allá. Estudié Derecho en mi país. Y ya como adulto, pues ya me vine con mi familia para acá a los Estados Unidos y ya en mi segunda parte, como digo, ya de inmigrante en los Estados Unidos, pues ya van a ser 20 años de vivir aquí en el sur de la Florida, precisamente en Miami. Y como todo inmigrante, yo pienso que hay dos cosas que van de la mano, ¿no? Y creo que la, la lucha que nos toca vivir a todos, ¿no? Como inmigrantes, pero también va combinado con la educación y la superación, ¿no? Hay muchos casos
nuestros Dreamers, por ejemplo, muchos casos de inmigrantes que logran sus metas y sus sueños aquí en este país. Sí, y además el estar todos los días, ¿no? Tratando de asimilarse a la cultura, eso hace que sea un poco más difícil. Te escuchaba que decías que estudiaste acá en Nueva York y que después retornaste a tu país. ¿Qué tan difícil fue para vos retornar? Ya, bueno, Ujú. teniendo el idioma, que eso es una ventaja, que para nosotros todavía nos cuesta, pero ¿qué encontraste de diferente cuando llegaste a tu país? Eh, Salir de tu país te convierte en una persona diferente. Yo no hace mucho estaba hablando con alguien, de hecho fue la semana pasada, de que con una persona en Nueva York te cambia. Yo creo que yo llegué a Nueva York, creo que teniendo como 14 años, 13, 14 años, y ahí me convertí en un hombre porque mi manera de ser y de pensar fue diferente, ¿no? Totalmente. Entonces llegar otra vez a mi país también fue un choque un poco cultural, en cierta manera, pero adaptarme otra vez y vivir y agradecer también a mi país porque eventualmente terminé yendo a la universidad de mi país y a la universidad pública que me terminó dando la educación. Así que tengo mucho que agradecerle a mi país, como tengo mucho que agradecerle a los Estados Unidos también. Luis, ¿y cuál ha sido tu experiencia con los hijos? Porque una cosa somos nosotros, pero nuestros hijos que a veces han nacido aquí Ujú. y tienen ambas cosas, ¿no? Nosotros, por un lado, diciéndole de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de, digamos, eh, cómo llevamos ciertas situaciones. Pero también ellos están rodeados de su pequeña sociedad en el colegio, en la high school, donde están rodeados no solo de latinoamericanos, sino de compañeros anglosajones y afrodescendientes. ¿Cómo tú lo has llevado? Porque a veces lo hablamos mucho y en Women Working Together, las mamás, y bueno, a veces tenemos una guerra, ¿no? Con nuestros hijos. Por un lado le estamos dando una educación, una enseñanza, y por el otro lado también hay otras cosas, y a veces como que no nos ponemos en el centro y queremos imponer. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus hijos? Sí, eso es una muy buena pregunta. Y de hecho, yo obviamente siempre he estado involucrado, por ejemplo, en el tema migratorio, porque a pesar de que yo soy ciudadano americano hoy y que hoy puedo votar, gracias a Dios, y un poco como ser la voz de los que no tienen voz por ahora, porque yo sigo teniendo fe de que tiene que cambiar y tiene que arreglar el sistema de inmigración que básicamente está roto y los políticos pues tienen que arreglarlo y sigo teniendo la fe. Independientemente de que no trabaje directamente con inmigración, siempre voy a apoyar la causa y siempre voy a estar involucrado. Pero ahora estoy involucrado en la educación. Y volviendo al punto de tu pregunta, yo pienso que es importante de que los padres, ya sean latinos o de cualquier otra cultura, vengan a este país. Es importante que sigan manteniendo la cultura de sus países, de sus países de orígenes. Y por ejemplo, en el caso de los latinos, obviamente hablamos español y básicamente es el segundo idioma más hablado en el país. Y cuidado ahí y eso y nos sigue aumentando, ¿no? Yo pienso, vuelvo al punto de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la cultura, el idioma, porque también eso los vuelve doblemente valiosos en una sociedad donde más se habla español. Y si hablan, obviamente van a hablar inglés porque se lo van a enseñar en sus casas. Entonces les estamos llenando ya de herramientas a nuestros hijos para que sean mucho más valiosos en la sociedad y pues puedan este, ser más, contribuir, ¿no? Y devolver a la sociedad lo que nosotros les estamos dando, ¿no? Es algo con lo que yo también siempre he jugado. Yo pienso que he sido muy dichoso de que tuve estudios y que siempre me sentí como con la obligación de dar, ¿no? De dar un poco y por eso es que siempre he sido involucrado en la comunidad. Aparte, entonces quería introducir un poco qué es lo que estoy haciendo, porque creo que por ahí preguntaron al principio. Y yo trabajo para una organización que se llama Families Working for Strong Public Schools, que en español vendría siendo familias trabajando por escuelas públicas fuertes. Y básicamente es una organización que aboga, ¿verdad? Y lucha y es liderada por padres que se preocupan y trabajan por mejorar las finanzas de la educación estatal, de la educación pública, con el objetivo, pues, de
que nosotros podamos mantener todo lo que son los fondos públicos en nuestras escuelas, ¿verdad? Para que no se nos escapen y se vayan por otros lados. Y de la manera en que lo hacemos es nosotros básicamente unificamos, educamos y también empoderamos a los padres de familia para que apoyen una agenda sólida de educación pública en todos los niveles del gobierno. Implica que nos enfocamos mucho en la educación y en el bienestar de los niños, y esto va de la mano con el tema migratorio. ¿Por qué? Porque estuve en una reunión de la Asociación de Padres y Maestros a nivel estatal que llevaron a cabo aquí en la ciudad de Miami en la parte de Homestead. Y fue interesante porque uno de los temas que más sacaban a relucir los profesores y algunos de las personas que estaban liderando la reunión era de que había mucha necesidad de parte de la comunidad inmigrante en cuanto a acceso a información. ¿Por qué? Porque con lo que ha pasado en los últimos 10, 5 años aquí en el sur de la Florida, donde hemos recibido pues bastantes de nuestros hermanos inmigrantes que han venido de mi país particularmente y de Centroamérica en general, de Venezuela, de Cuba, de Haití, Nicaragua, por mencionar algunos países, vienen acá y no conocen básicamente cómo funciona el sistema. Hay obviamente un problema de la barrera del idioma que les impide también tener acceso a información y también la parte cultural, ¿no? Es algo que no saben ellos cómo adquirirlo, es algo que no está en la cultura de repente de algunos de los países, de que se vean tan involucrados en la educación y de que ellos pueden hacer la diferencia si se involucran con la educación de sus hijos. Antes de que sigas, quería hacer un punto ahí en eso que mencionabas, de que los padres se involucren en la escuela. Claro, ya ha pasado muchos años que estoy acá y mi hijo estudió y siento como que hay una brecha desde el momento que llegué hace 20 años con lo que se está viviendo de hace 5 años o 10 quizás, ¿no? Con la educación. Pero lo primero que recuerdo es que me costaba involucrarme con lo que era el sistema escolar, primero por lo que dices, el idioma. Después también recuerdo que, claro, mi hijo estudió en una ciudad que quizás la mayoría ya tenía documentos, no había tanta inmigración sin estatus legal, entonces me pedían a mí, por ejemplo, para ser parte de la escuela, los antecedentes. Entonces eso era para mí una barrera también. Y recuerdo de que las personas que integraban esa comisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no es desmerecer a nadie, pero simplemente me chocó a mí de que quizás no estaban capacitadas, no te daban la información, lo único que hacían era vender camisetas, polo, t-shirt, no sé, polos, no sé cómo le dicen. Entonces, sentía que no había un acercamiento a los padres, ibas a las reuniones, obviamente eran todas en inglés, no había una traducción. Yo sé, está la crítica que todo el mundo dice, bueno, tenés que aprender inglés para conectarte con el maestro, pero la realidad es otra, no suele pasar eso. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que se necesita para que haya un acercamiento con las escuelas quizás de nuestros países? No sé si los modelos son parecidos, ya te digo, por tener esa barrera, nunca me pude involucrar en lo que era el sistema escolar. Sí, precisamente, y que me encanta que hayas tocado ese tema y que lo hayas hecho de una manera personal, ¿no? Porque es algo que puede cualquier persona relacionarse. Y te apuesto de que lo que vos acabas de decir lo vivió un montón de gente o lo está viviendo un montón de gente ahora. Y ese es precisamente el problema. O sea, cuando yo vengo a este puesto, yo lo hago porque tengo una pasión por la educación. Yo creo que te lo he dicho muchas veces de la pasión que he tenido por la educación, porque yo pienso, como siempre lo digo, que la educación es el gran ecualizador y es el que les permite a las personas que aún teniendo o siendo de bajos recursos o aquí en los Estados Unidos, viniendo no importa el zip code que tengas, o el código postal que tengas, la educación es lo único que te permite y te da acceso y te permite hablar de tú a tú hasta con la persona con más dinero. Esa es la ventaja, ¿verdad?, de la educación, y por eso es que la educación es
sumamente importante. Pero cuando yo vengo a este puesto, obviamente vengo con las ganas, obviamente sí, de informar y de que los padres se vengan y se involucren, más no pensando realmente en la necesidad que hay, porque obviamente cuando recibo el puesto es un montón de gente, no solo comunidades latinas, pero comunidades afroamericanas, inclusive comunidades blancas en el país, que ya de por sí hay problemas en esas comunidades, pero en la comunidad latina el problema es mucho más grande precisamente por lo que acabas de mencionar, ¿no? El idioma es tremendamente uno de los grandes problemas, porque no hay recursos en las escuelas y no hay alguien que realmente se interese por comunicar lo que está pasando en las escuelas a las personas que no hablan inglés. Y vuelvo al otro punto. Desafortunadamente, muchas de las personas que vienen de nuestros países vienen también con un nivel educativo muy bajo. Y eso como que ellos también los intimida, ¿verdad? Imagínate que eso te pasa a vos que venís con un nivel educativo alto desde tu país, pero imagínate a alguien que apenas de repente puede leer y escribir, ¿no? O que tiene un nivel educativo muy bajo. Verlo en la escuela y ver a los maestros como una cuestión muy arriba, y no es así. Todos tenemos los mismos derechos y todo es de que te involucres, ¿no? Una de las cosas que más creo yo es que no ha habido ese interés de parte dos cosas. No hay interés, en cierta manera, de alguno de las personas que están en puestos claves en lo que tenga que ver con la junta escolar o en las mismas escuelas. Y dos, también hay que entender que hay mucha falta de recursos, y es otra de las cosas que me he dado cuenta, ¿no? Que siguen cortándole fondos a la escuela, a la educación pública, y eso sigue afectando ya de por sí a las otras comunidades, pero le afecta aún más a las comunidades inmigrantes, a las comunidades que el inglés no es su primera lengua. Muchas veces he escuchado decir, por ejemplo, a niños que ellos se sienten un poco como los cabezas de su hogar, porque todo lo tienen que traducir ellos, y de repente hay alguna información que no les conviene dar al padre y no se la van a dar porque simplemente saben de que de repente los pueden regañar en sus casas. Entonces ellos dan cierta información y el padre siempre queda como perdido, ¿no? Un poco perdido en su casa. Entonces cuando fui a esta reunión me di cuenta de la enorme necesidad que hay de formar ese puente. Yo sentí que creo que este es el momento para mí aprovechar y ser un poco el puente entre estos padres que de repente quieren saber más de acerca de la educación de sus hijos. Entiendo también que vivimos particularmente en la Florida y mucho más en el sur de la Florida, el problema de que todo está por las nubes y que muchas de nuestras familias latinas tienen que tener 2 y 3 trabajos para poder sacar adelante a sus familias, y también es mucho más entendible. Eso suma un problema más a los problemas que hemos estado discutiendo. Muchas veces hay padres que quieren involucrarse, pero de repente no tienen el tiempo. Pero entonces, ¿cómo buscar nosotros esa manera de educar a los padres sin que tener que ellos realmente tengan que gastar mucho tiempo en ir a la escuela, pero de repente traer esas reuniones a sus propias casas o en un lugar donde sea cercano a ellos, donde ellos se sientan cómodos y alguien en su idioma pues les pueda ayudar y darle la información que tienen que saber con respecto a la educación de sus hijos, porque hay muchas cosas que están pasando, obviamente vamos a discutirlas acá, que están pasando a nivel estatal aquí en el estado de la Florida, con respecto a la educación pública, que está sufriendo ataques bastante fuertes de parte de algunos políticos, desafortunadamente. Y lo interesante es que no solo en la Florida, o sea, esto es algo que no solo se está dando en la Florida, se está dando en otros estados a nivel nacional. Y esto también nos toca a nosotros, a los padres, ¿no? Por otra parte, porque si bien venimos enfrentando muchas cosas para tener un futuro mejor, ¿dónde perdemos el norte? Porque, digamos, estamos enfrascados en trabajar y la verdad que es mucho sacrificio, pero que a veces se descuida a los hijos y terminan no siendo profesionales. Entonces hemos venido con aspiraciones fuertes y a veces terminamos mal, ¿no? Entonces, creo que es un sacrificio, es muchas cosas, pero también es bien importante que los padres estén involucrados en la vida de su educación de sus hijos, ¿no? Y eso me pasó a mí, que tuve que aprender muchas cosas sobre las becas, sobre todo, pero tuve que hacerlo personalmente, ¿no? Y veía que inclusive hasta los mismos counselors de las escuelas le decían,
no estudies eso, es mucho, no vas a poder, que no sé qué. Entonces, son cosas que yo decía, bueno, no, eh, uno tiene que estar ahí. Y yo sé que hay muchos padres que, digamos, tal vez están llenos con trabajar y todo eso, pero a veces el sacrificio antecede al triunfo porque mucho de lo que hacemos los padres, pues después es en triunfos para nuestros hijos, ¿no? Yo quería preguntarte específicamente, ¿cuál es la misión y la visión de Families for Strong Public School? Sí, básicamente la misión de familias, como lo mencioné al principio, familias trabajando por una educación pública fuerte y sólida, es, al final del día, es empoderar a los padres, educar a los padres de que se tienen que involucrar en la educación de sus hijos. La prioridad nuestra es el éxito de los niños en las escuelas, de que cuando el gobierno vaya a tomar una decisión con respecto a los fondos de las escuelas, tengan como prioridad a los niños, ¿me entienden? Esa es realmente la misión nuestra. La misión nuestra es unificar, educar, empoderar y organizar a los padres para que apoyen una eh, educación pública fuerte en todos los niveles del gobierno, porque ponemos como prioridad la educación de los niños. Todos sabemos que las escuelas, aquí en los Estados Unidos, aún en nuestros países, pero máxime aquí, son como la base de una comunidad. En las escuelas, obviamente los niños reciben educación y la formación. En las escuelas los niños, muchos de nuestros niños almuerzan y desayunan, inclusive en algunos casos pueden encontrar hasta cenas si es posible. En las escuelas hay festivales de cultura, hay festivales de diferentes tipos. En las escuelas cuando hay urgencias aquí a nivel estatal, particularmente en el estado de la Florida, donde recibimos huracanes, se convierten como centros donde la gente va a refugiarse cuando viene un huracán o cuando después que un huracán nos azota aquí en la Florida. Pero también fue vital, la escuela fue vital durante la pandemia. Muchas personas iban a comer a las escuelas durante las pandemias. O sea, cuando uno se pone a pensar y ver lo que hace una escuela pública o las escuelas públicas en la comunidad, y empieza uno a ver, porque a veces uno como que la vida oye, pasamos tan ocupados que a veces lo pasamos por desapercibido, pero son innumerables las cantidades de cosas que las escuelas hacen por la comunidad. Así que las escuelas en eso es la base de la formación y educación de nuestros hijos, pero también las escuelas ayudan a muchas otras cosas más a la comunidad, para que las comunidades sean comunidades prósperas. Si tenemos hijos exitosos, van a ser esas comunidades prósperas en el futuro. Yo quiero, antes de comentarte algo y hacerte una pregunta, decirte que, bueno, en nuestro chat, Azucena Orellana y José Orellana te envían saludos, que eso es un orgullo. Desde Honduras. Luis Alonso Cerros, también, que eres un orgullo, felicidades. Hijo, Andy Cerros desde Oklahoma, un orgullo de familia y un orgullo hispano, y muy buenos consejos. Gracias por acompañarnos, así que tu club de fans. Club de fans, amigos, club de fans. Gracias por acompañarnos. Y creo que sí, que es importante abordar este tema porque, bueno, creo que no solamente acá en Miami y en otros lugares también deben de tener la misma problemática, pero te escuchaba hablar de la escuela y es como algo muy, muy bonito, la parte bonita, ¿no? Pero también yo siento que la escuela, y no quiero que sea como una queja ni un golpe a lo que es el sistema, sino decir que en mi caso, y no sé si Jacqueline lo vivió así de esa manera, fue como una segregación. Si bien los lugares muy lindos, tengo entendido que no en todas las partes son tan lindos y tan acogedores como dicen, porque hay niños que no tienen para comer, las escuelas están deplorables, que se caen a pedazos, no tienen centros para estudio, o sea, hay una segregación, y te digo en el sentido Tú tienes toda la razón. en el sentido de que si no tenías documentos o no tenés documentos, no podés pertenecer a ciertos grupos de fútbol o a ciertos grupos que te llevan, hacen segregación de latinos, afroamericanos y bueno, y otros grupos que están llegando. Y yo siento que
O te preguntaría, ¿qué le falta al sistema escolar para prepararse mejor? Porque siento que los maestros no están preparados. Y a veces me duele un poco porque fui una docente y era la queja que había también en mi sociedad, ¿no? Que los maestros teníamos un debe de prepararnos mucho más y acá también lo siento así. Igual. Entonces, te escuchaba ahora decir, sí, es un lugar que llega a la gente cuando hay huracán, le dan comida y todo lo demás, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque siempre sentí una segregación. No sé, y bueno, te iba a preguntar otra cosa también con respecto al grupo que mencionabas que estás, ¿no? Cuando hablas de escuelas fuertes, digo, lo pensamos como que, bueno, sí, van a estar trabajando para que hayan mejores lugares, Ujú. pero también que sea un lugar que sea sólido para las familias que llegan, Que sea de acogedor. que Definitivamente, se sientan una de las cosas, contenidas. sí, bienvenidas y que sean lugares acogedores donde tanto estudiantes como padres, abuelos, maestros inclusive se sientan como que es una extensión de su hogar. Lo que ha pasado últimamente, Rosana, volviendo al tema que vos decís de que no lo ves en algunas escuelas, eso es una historia, nos tardaríamos un montón de horas solamente en discutir cada uno, porque sí hay una especie de segregación, si se quiere, un poco sistemática, ¿verdad? Porque si vos te fijas, va a ser y va a pasar eso en las escuelas que menos tienen, las escuelas que se encuentran más deplorables, que no tienen las mejores comidas, no tienen los mejores, ¿cómo se llama?, programas extracurriculares, son las escuelas de los barrios pobres, ¿no? O en los zip codes donde pues no está la gente de mayor, o la gente más acaudalada de la ciudad. Eso desafortunadamente pasa. Y es algo que queremos romper, porque el problema es que queremos que las escuelas tengan todas los suficientes recursos para proveer eh, estas condiciones a tanto alumnos como a padres, ¿no? Pasan muchas cosas, como digo, cada vez hay menos, le quitan fondos a la escuela, a la educación pública aquí en el estado. Cada vez, de hecho, tenemos un déficit enorme de maestros en la actualidad. Si no me equivoco y si los números no me fallan, yo creo que anda alrededor de 10,000, son más de 5,000 y pico de maestros solamente, y casi 4,000 y centavos, casi los 5,000 de ayudantes o asistentes de maestros que no tenemos en el estado. Las razones, obviamente, muchas, pero la principal es porque los salarios que ganan los maestros no son los mejores, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, si fui a la universidad, ¿para qué voy a terminar trabajando en una profesión que no me está pagando? Y no les pagan bien y son un montón de horas que tienen que trabajar, porque uno solo piensa en los maestros en las horas que está en la escuela, impartiendo clases, y vos fuiste docente, vos sabes que tenés que prepararte cuando llegas a tu casa porque tenés que preparar una clase, tenés que revisar exámenes, qué sé yo, tenés que también programar tu semana de trabajo. Es un montón de trabajo que conlleva el ser maestro, y como toda la vida tienes que tener una vocación. Pero el mayor problema es precisamente que los salarios son bastante malos, empezando por ahí. Luego los cortes que hay y que ha habido y que desafortunadamente sigue habiendo, y vamos a hablar acerca de los proyectos de ley que hay desafortunadamente en el Estado y que van a seguir corroyendo pues las finanzas y el presupuesto de las escuelas en nuestro estado y en muchos estados. De hecho, la próxima semana vamos a tener un webinario, o un seminario, pero por medio de Zoom, con algunos activistas de Arizona, porque ellos precisamente pasaron una ley casi como la que quieren pasar aquí en la Florida, y ha dejado pues muy mal al sistema educativo de Arizona. Entonces, eso solo es para contestarte alguna de tus preguntas. Y las cosas pues no mejoran. Tenemos edificios que, precisamente ayer estuve casi todo el día en la junta escolar, en la reunión de la junta escolar de aquí de Miami-Dade, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, que dijeron, es que más del 60% de, de los edificios de las escuelas aquí en el sur de la Florida, en el condado, perdón, de Miami-Dade, tienen más de 40 años.
implica que son edificios que necesitan mantenimiento y de repente no hay los fondos necesarios. O sea que es bastante, pues, preocupante la situación. Sé que Jacqueline tiene otra pregunta, pero me hiciste recordar que eso está conectándose también con el problema de la vivienda a raíz de que se cayó ese edificio en Miami Beach. Ahora todo tiene que ser controlado Oh. y es una como excusa para decir, bueno, recortamos dinero para poner en escuelas, derrumbamos, cambiamos y modificamos. Pero quería preguntarte, y sorry Jacqueline, porque me quedé pensando, ¿tenés o nos podés comentar algo acerca de lo que pasó en Arizona con esa ley que quizás aquí se puede implementar o eso es para Si más querés lo hacemos adelante después poder? cuando hable un poco de la ley, del proyecto de Ok. ley que hay en la Florida, entonces voy a hablar un poco más de lo que pasó en Arizona, porque es problemático por donde lo quiera ver y es por eso que necesitamos que realmente los padres se activen y que llamen a sus oficiales electos, que llamen a la junta escolar, porque realmente necesitamos que la gente se movilice, ¿no? Además de las políticas que tenemos aquí en Florida, ¿cuál implicación tiene, por ejemplo, la participación de la comunidad en los censos? ¿Hay alguna implicación en la cuestión de la distribución de fondos para escuelas? Sí, totalmente. El censo es sumamente importante. Mucha gente, yo me acuerdo cuando se estaba haciendo el censo, ¿cuándo fue eso? Hace un par de años que se hizo el censo, ¿no? El 19 para el 20, algo así, ¿no? Porque es cada 10 años. Mucha gente no quería participar y yo le decía a la gente, usted tiene que participar, no importa el estatus que usted tenga en el país, usted vive en este país y recuerde que el gobierno federal va a destinar fondos a los distritos o a las ciudades o a los condados que más población tengan. ¿Por qué? Porque entre más población, más necesidad de recursos. Pero si no contamos y si no nos hacemos contar con el censo, entonces mucha gente va a parecer que si de repente en una comunidad viven 10,000 personas, por decirlo así, pero que esas 10,000 solamente 5,000 se inscribieron en el censo, entonces los recursos que van a llegar a nuestra comunidad van a ser recursos por 5,000 personas y no por las 10,000 que realmente viven. Así que el censo es sumamente importante y el censo determina desde la cuestión de la salud, la educación, a la vivienda y muchos otros recursos que necesitamos todos en la comunidad. Pero como siempre, y creo que ahí también lo podemos encadenar, los medios de comunicación a veces no cumplen el rol que deberían, no estos, como en el caso de Mujeres por el Cambio, que sí llevamos la información, pero escuchaba con respecto al censo, hubo mucha incertidumbre y los medios no aclaraban, lo mismo que cuando son las épocas electorales, las leyes, se desconoce todo esto. Y en la escuela lo único que muestran es últimamente y desgraciadamente todos los ataques que hay. Y pensaba en eso que mencionabas, ¿quién va a querer ser maestro? Yo nunca más quise ser maestra y Sí, amo la vocación y amo ser maestra o sí, docente, ¿no? Porque uno no lo pierde, pero entre el salario, los ataques, las escuelas, la ¿quién está seguridad, seguro? la seguridad, la seguridad, la falta de maestros, la falta de también de profesionales de la salud mental que es tan necesaria en nuestras comunidades por todo lo que hemos mencionado. Pero ya que estamos tocando ese tema, sí quiero hablar, ya no sé si quiere que hable ya del tema del por qué es importante que realmente llamemos a nuestros oficiales electos locales, a la Junta Escolar, y le digamos que realmente no pase este proyecto de ley porque va a ser bastante malo, va a ser nefasto para las escuelas públicas, como acabamos de mencionar, hay múltiples problemas, porque a veces uno solo piensa en la parte de la seguridad, pero también la salud mental tiene que ver con mucho, porque recuerden que muchos de estos muchachos también que han atacado son muchachos de las escuelas, son muchachos que de repente estaban siendo víctimas de bullying, o son muchachos que tenían problemas serios en sus hogares, pero si en las escuelas mantenemos profesionales de la salud mental y programas que ayuden a estos muchachos, se van a evitar muchos de estos problemas también. Pero eso requiere fondos, nadie va a trabajar obviamente gratis, ¿no?
No, me gustaría sí que pudieras mencionar cuáles son esos proyectos, porque Sí. sabemos que ya en Tallahassee se están, bueno, reuniendo y Ujú. generalmente, como mencionaba, son muchos los puntos que hay que tratar allí. Sé que hay grupos que van a abogar por la salud, otros por la migración, pero me parece que todos van encadenados y que Juntos. tendríamos que unir esfuerzos Ujú. y gracias, y me encanta que podamos tener esta conversación hoy acerca de la educación. Es algo que no habíamos abordado hasta el momento, porque a veces las personas piensan que no es significativo y que todo está bien, pero también me gustaría que lo conectaras con lo que está sucediendo con este gran crecimiento que hay de las escuelas charter o Mother Academy, no sé cómo le dicen, o Mother, no sé, tienen un nombre que Escuela sabemos, charter. y que nos pudieses explicar, porque las personas no entienden cómo es que funcionan. Sabemos que tienen presupuestos que son privadas, que reciben dinero del gobierno, Públicos. Ujú. que son mitad públicas y que sinceramente, y lo hablamos en la comunidad, muchas veces los padres nos dicen, no, yo prefiero que vayan a una escuela charter a una escuela común. Y es tentador, porque tenés a tu niño controlado, tenés a tu niño cuidado, te brinda muchas otras oportunidades. Entonces, también los padres Ujú. caemos en esa falla. Sí, no, qué bueno. Muchas cosas, es que hay muchas cosas que decir, pero volviendo al punto de que de las escuelas charters, y están también las escuelas privadas y están las escuelas públicas. La gran diferencia, por ejemplo, entre una escuela pública y una charter, por ejemplo, que es semi privada, si se quiere de esa manera, el problema es que las escuelas semi privadas y las escuelas que son las charter y las escuelas privadas no tienen que reunir los mismos estándares que se le exige a una escuela pública. Si, por ejemplo, para abrir una escuela pública los estándares están a este nivel, ¿verdad? Para abrir una escuela charter o una escuela privada los estándares son acá. La diferencia es abismal. Empezando porque, por ejemplo, en una escuela charter o en una escuela pública, una persona no necesariamente que ofrece una clase tiene que ser una persona certificada para dar esa clase. Por ejemplo, si hay una persona que en una escuela pública va a dar matemáticas, es porque es una persona que es como se llama certificado y tiene un título universitario que lo respalde, ¿cierto? En una escuela privada o charter no es el caso, no tiene que certificarse la persona y de hecho, y muchas de estas escuelas tampoco tienen todas las certificaciones necesarias. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en escuelas privadas son más de 3,000 y pico escuelas y creo que como unas 1,600 solamente son certificadas. Es decir, que o sea, el 69%, entre 60 y 69% de las escuelas charter no son, perdón, de las escuelas privadas no son certificadas, no tienen una certificación, pero obviamente las leyes, para decirlo así, son un poco más suaves y condescendientes con escuelas charters y escuelas privadas y no tienen los mismos recursos que una escuela pública. No sé si me entienden. Entonces, ese es lo que hace la gran diferencia, pues. Y si comparamos el nivel de educación con respecto a una escuela pública con una escuela privada, muchos de los niños que van, por ejemplo, a una escuela pública, terminan regresando 2 años después, casi siempre, a una escuela pública, pero llegan con un atraso hasta de un año. O sea que de esos 2 años realmente perdieron uno, porque no pueden reunir los estándares educativos que exige la escuela pública. Entonces, eso es así a grosso modo alguna de las grandes diferencias que existen entre una escuela pública versus una escuela charter o una escuela privada. Ahora bien, con respecto a las leyes que hay y los proyectos de ley. Hay dos proyectos de ley muy malos ahora que están aquí en el estado de la Florida, porque ustedes saben que a principio de año es cuando se abre la legislación aquí en el estado de la Florida, que en este caso en la capital del estado está Tallahassee, allá en el norte del estado, y hay un proyecto de ley que se llama HB1, no como las visas. HB, básicamente H y la B de bueno, es como las siglas en inglés, la abreviación de House Bill, ¿verdad? Número 1, HB1, House Bill número 1, y eso es básicamente un proyecto de ley, ¿verdad? Un proyecto de ley que junto con otro proyecto de ley, que el HB1 es de la Cámara, de la Cámara Baja del Congreso Estatal, pero el SB 202, esa es la versión
del Senado, básicamente del mismo proyecto de ley. No sé si me entiendo, si me hago explicar. ¿Verdad? Son dos proyectos de ley, uno que saca la Cámara Baja y otra que saca la Cámara Alta, que en este caso es el Senado. Siempre que viene un proyecto de ley de la Cámara Baja, se va a llamar HB, y de repente le ponen el número que venga de acuerdo a cuál fue presentado primero. Si es HB1, quiere decir que fue el primer proyecto de ley presentado en la Cámara. En el caso del Senado es SB, es Senate Bill o proyecto de ley del Senado 202. Y ese es como el acompañante de este proyecto de ley, que a grosso modo estos proyectos de ley van a aprobar unos vouchers o bonos escolares abiertos básicamente para que cualquier persona pueda aplicar a bonos escolares y esto puedan usar estos dineros para inclusive matricularse en una escuela privada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo soy una persona millonaria y como está abierto para todo el mundo, no hay un límite básicamente, entonces vengo yo y yo tengo a mi hijo, por ejemplo, en una escuela privada muy cara que de repente me puede costar $15,000, $20,000 al mes el semestre, entonces yo voy a aprovechar esas becas o bonos que me da el Estado y lo voy a sacar para amortiguar un poco lo que yo pago en la escuela privada de mi hijo. Entonces lo que quiere decir es que le estamos quitando dineros a la escuela pública, que puede ser invertido en la escuela pública a las personas que tienen menos recursos, y se lo estamos dando a las personas que tienen más recursos. No solamente eso, sino que aparte de eso va a abrir la oportunidad para que aquellos niños que son educados en sus hogares, no sé si ustedes han escuchado de personas que no quieren mandar a sus hijos a la escuela y que los quieren educar ellos, también ellos van a poder acceder a estos dineros. En el primer año que se apruebe el proyecto, si se llega a aprobar la ley, le va a dar a 10,000 niños la oportunidad para que accedan a estos dineros, y el año siguiente van a ser 20,000, y así sucesivamente 10,000 cada año hasta que van a llegar a un límite en el 2007. Pero es otra gente más que va a aplicar también a dineros que se los van a quitar al débil sistema pues público, ¿no? de educación pública. Entonces todo esto viene a poner de nervios, los nervios de punta a muchos padres, porque dicen, si ya tenemos bastantes recortes de programas en los niños, las escuelas necesitan pues que se les mejore la parte física a las escuelas, porque las escuelas ya son muy viejas y necesitan pues que las mejoren. Necesitamos más educadores en las escuelas, más profesores, necesitamos más profesionales de la salud mental, necesitamos más transporte. Todas estas cosas se van a ir reduciendo porque todo este dinero se va a ir para otro lado, para las escuelas privadas, para gente que ya tiene dinero. Entonces, aparte, uno de los grandes problemas, por ejemplo, es solamente en la ciudad de Miami, ¿verdad? En el condado de Miami, si se aprueba esta ley va a perder cerca de $500 millones. Y en conjunto, si esto se aprueba, van a ser $4,000 millones que se van a ir del presupuesto de la educación pública, básicamente para las escuelas privadas y las escuelas charter. El problema es bastante grave y la situación está bastante difícil, y por eso es que estamos tratando de apresurar la marcha y empujar y tener muchas conversaciones con padres de familia, con los oficiales electos, para que este proyecto de ley no pase. Eso No te sé si se quería entendió, preguntar. sé que dije mucha información, Sí, mucho. no, no sé, Jacqueline, si lo entendiste. Traté de entender el hilo, trato de pensar en lo que es nuestra comunidad, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de voucher o de dinero pensamos, oh, qué bueno, vamos a poder obtener ese dinero. Y sabemos que no es así. Vos sabés que siempre estoy pensando en lo que es la migración, porque Correcto, es la comunidad que nosotros nos manejamos sin estatus legal. Entonces, correcto. siempre son las más afectadas, y obviamente las que son ciudadanos y residentes que son de bajos recursos, que también son afectados, ¿no? Están como esas dos porciones de población. Totalmente. Pero Lo quería, vamos de una manera más fácil, Rosana, y porque yo sé que dije mucho, porque es un poco difícil a veces explicar tantas cosas en pocas palabras, pero la mejor manera, creo yo, de entenderlo es que los fondos que están destinados para las escuelas públicas, ese dinero que está destinado para la educación pública ahora va a poder ser accesado por otras personas que no tienen necesidad de educación pública
y quitarle ese dinero, dejando las arcas, por ejemplo, de la educación pública más débiles aún. A eso es lo que me refiero. No sé si ahora se entiende un poco Sí, más. ahora se entiende. Sí, porque es un Pero punto complicado porque hablo de proyectos de ley, hablo del Senado estatal, hablo de la Cámara Baja estatal, y esto es previo a que se convierta en ley, pero por ejemplo ahora ambos proyectos de ley, tanto el proyecto de ley del Senado como el proyecto de ley por parte de la Cámara Baja, van a los comités, ¿no? Que son como estos entes donde se reúnen nuestros oficiales electos, tanto los congresistas estatales como los senadores estatales, discuten la ley, la modifican algo, algunos obviamente se pueden oponer, otros la aprueban, y tiene que pasar por dos comités más. Va el primer comité esta semana, la próxima semana, el próximo martes, ambas, y básicamente después de eso les queda dos comités más antes de que se convierta en ley. o sea que habría que frenar, en último caso, porque ya estamos sobre el martes, los siguientes pasos. A eso te Correcto, referís. es correcto, hay que Pero, frenar. ¿cómo podemos abordar a estos padres que te dicen, bueno, yo no entiendo nada del sistema escolar, cómo, bueno, se pueden involucrar? Obviamente que organizándose, acercándose al Claro, proyecto, al grupo al que perteneces, total. pero ¿cómo hacer masiva esta información? Es como te digo, es como difícil, la información está ahí, la información está ahí, ¿no? Porque, ¿sabes? El Congreso, el gobierno estatal en Tallahassee es abierto, ¿no? Cualquier persona, entre comillas, puede ir al website de ellos, ¿no? A su página web y ver qué es lo que está pasando con estos proyectos de ley. Pero el problema es que la gente no se va a tomar el tiempo. La mejor cosa que le queda a las personas es um, abocarse y llamar a su junta escolar. Llamar, por ejemplo, obviamente puedo dejar mi número para que las personas interesadas y que quieran más información y qué es lo que tienen que hacer para parar estos proyectos de ley, se comunican obviamente conmigo para yo decirles cuáles son los pasos a tomar. Es bienvenido desde luego, ¿no? Porque se tiene que hacer todo lo que desea. Obviamente mi organización no es la única, hay muchas organizaciones afortunadamente en el estado que están también haciendo su lucha. Vos mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que mencionaste ahora que en Tallahassee, obviamente, es que como todos sabemos, o por lo menos los que estamos involucrados en este mundo del activismo, de que el gobierno abre su sesión, que decimos, su sesión para crear leyes a principios del año, ¿no? Cuando comience el año, y solamente llega hasta marzo, cuando mucho, ¿no? Y ahí para, si no hasta el siguiente año, menos que haya un proyecto de ley que le lleve más tiempo, pero eso es todo. Pero mencionaste algo de que hay cosas tan importantes en el Estado como la inmigración, como el tema de la salud, la vivienda, qué sé yo. Y en una reunión que estuve, yo creo que ustedes lo conocen, se llama Dwight Buller, que él fue un oficial electo, que él ha sido muy en favor de nuestras causas. Él dijo, todos tenemos que unirnos porque todos son estos problemas que afectan a comunidades negras y comunidades latinas en nuestro estado, y que a pesar de que los temas se ven como que son aislados, todos están conectados: la inmigración, la salud, la educación, las viviendas, son todos temas que nos afectan a todos. Yo le digo a las personas, a usted no le tiene que gustar escuchar estos temas, ¿no? De que suenan aburridos de estos proyectos de ley, de que el político dijo esto, de que de repente tengo que apuntarme cada 10 años en el censo, que tengo que participar, y y tengo la dicha de ser ciudadano, tengo que ir a votar en este país, pero tiene que hacerlo porque esas personas que elegimos nosotros son los que finalmente van a tomar decisiones que nos van a impactar en nuestras vidas, quiérase o no, nos guste o no nos guste. Y déjame decirte algo antes que Jacqueline pase a la pregunta que tenía. Toda esa problemática, yo siempre he pensado que se refleja en la escuela, en ese niño que tiene un problema migratorio, o en ese niño que o es ciudadano y residente y tiene un problema de salud, o ese niño que no tiene para comer, o que sus papás tienen problemas de violencia doméstica, o que su papá se lo han deportado. Entonces, digo, siempre he pensado que todos los problemas que afectan a una comunidad se ven reflejadas en una escuela, en un aula, y que no tenemos la preparación, porque obviamente es demasiado, y no están los recursos para quizás tener esa contención que se debería de tener con la familia, acompañándola.
Y eso no es un problema que yo creo que solamente es de acá de Estados Unidos, creo que la educación, y bueno, y ya que todos los grupos hablan de esto de Paulo Freire, de ese depósito bancario que son los niños que están ahí, Sí. como depósitos, ¿no? Que Ujú. se los deja a la mañana, se los retira a la noche con un cúmulo de información, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese niño que cuando sale de ahí o cuando llega a la escuela y que no están los recursos para a tener el soporte y el apoyo? Siempre he pensado eso, ¿no? No, totalmente. Como dije al principio, ¿no? Nuestra prioridad son los niños y que cualquier decisión que tome el gobierno estatal o el gobierno federal siempre tiene que ser teniendo en mente nuestros hijos, nuestros niños, porque obviamente son el futuro. Una de las cosas que a mí siempre me apasiona es solamente pensar de que estos niños que ahora están en la escuela pueden ser el próximo presidente de los Estados Unidos, podemos de repente y estar yendo a la escuela ahora mismo, el que sería el primer presidente latino. O sea, solamente de pensar eso es como decir, wow, ¿no? Es el futuro y si va a ser nuestros próximos líderes, nuestros próximos doctores o la persona que va a descubrir la cura contra el cáncer, tenemos que darle todas las herramientas para que estos niños tengan todas las herramientas, todos los medios para llegar a su máximo potencial. Así que la educación es sumamente importante, y tenemos que luchar mucho por la educación y por, obviamente, todos los demás temas que acabamos de mencionar como comunidad. Cuando escuchaba todas esas desigualdades que existen, me venía a la cabeza el tiempo malo que pasamos con el COVID, donde ha sido un parámetro, no había computadoras para muchas escuelas donde los niños no podían pasar las clases online y se han perjudicado de gran manera. Y creo que ahí se ha visto cómo estaban las escuelas de acuerdo en el zip code que se encontraban, como tú lo mencionas, ¿no? Y ahí hemos visto que no estamos preparados y que no están igual y no se respeta y que la educación es igual para todos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces muchas personas se han perjudicado, no han pasado clases, no tenían internet en sus casas, entonces a veces que ni teniendo computadoras podían acceder a esos cursos ni nada, ¿no? Entonces vemos esas cosas que están pasando. Y una cosa, hay unas reuniones de padres de familia en la escuela que creo que no se tocan estos temas, ¿no? Creo que es las de las reunión PTS, no sé qué, de los padres que creo que no son, digamos, eso. Y también el hecho de que nuestra comunidad, como decía Rosana, pues tiene mucho miedo de alzar la voz porque estamos como que no me capten que soy y sin documentos estamos en la fila para que nadie nos pregunte y lo menos visibles posible es. Y tenemos que darnos cuenta bueno, tenemos nuestros derechos y nuestros hijos se están educando aquí y tienen derechos y que si nosotros no levantamos la voz, pues, ¿qué se llama? Ellos no van a estar preparados para un college o para conseguir becas, aunque hay muchos papás que tienen hijos ciudadanos, pero son personas que como no tienen información, como no saben mucho, pues dejan pasar becas a pesar de que tengan buenas notas, ¿no? Entonces, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo son esas organizaciones de padres en las escuelas, Luis? Sí, me encanta, ha tocado muchos temas muy, muy buenos y muy importantes, Jacqueline. Hay algo que siempre me acuerdo, a mí me encanta mucho Nelson Mandela por muchas cosas. Él mencionaba que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y cuánta razón tenía. Es el arma más poderosa. Y como padres también tenemos que educarnos. Estuve yo precisamente en esa reunión de PTA, ahora que está mencionando la reunión de PTA, es las siglas en inglés sería Parents Teachers Association, o la Asociación de Padres y Maestros, que hay en cada escuela, de hecho, pero algunas no son muy activas, otras hay muy poco acceso a información. Volviendo al tema que acaba de mencionar Jacqueline, ¿no? Mucha gente escucha de PTA, pero cree que, oh, no es para mí, porque yo soy indocumentado, o porque no es para mí, porque pobrecito yo pues apenas puedo leer y escribir, o pobrecito yo, porque trabajo en el campo, o porque yo trabajo en la construcción. Todos tenemos derechos acá. Desde el momento que usted está en Estados Unidos, usted tiene derechos como cualquier otro ciudadano. Obviamente, lo único derecho que no tiene es a votar ni a conducir y a ciertos derechos
que le da como ser ciudadano de Estados Unidos, pero derechos como a la educación, a la salud, los va a tener. Precisamente ahí fue cuando estuve en esa reunión y como fue en el área Homestead, creo que lo mencioné al principio de que empezamos la conversación, ellos mencionaban de que precisamente había esa escasez de padres inmigrantes en estas reuniones. Y obviamente yo estaba pensando, lo lógico es porque la gente se siente intimidada, una, pero más importante es porque la gente no sabe que estas reuniones existen o que yo, siendo una persona indocumentada, también puedo ser parte de estas reuniones. Hablaban algunos de los maestros que tenían problemas, por ejemplo, para comunicarse con alguno de los niños y con alguno de los padres, porque eran definitivamente latinoamericanos, pero no hablaban español. El español no era su primera lengua. Hablaban una lengua nativa y de repente no conocían a alguien que hablara esa lengua nativa para poderse comunicar con ese padre con respecto a lo que estaba pasando con su hijo. O sea, la necesidad es grande, ni siquiera solamente el español, pero como vuelvo e insisto en esto, es ya problemático para las personas que de repente hablan el idioma o pues, personas que tienen cierto nivel educativo, pero las personas que ni siquiera hablamos el idioma de ellos, que son tan latinoamericanos como nosotros, pero que por la barrera del idioma no pueden comunicarse y no se pueden defender también. Entonces, por eso precisamente fue de que yo sentí esa necesidad y por eso es que Jacqueline, cuando fui a la reunión con ustedes que se tienen ahí en Miramar, que ustedes siempre están ahí para los inmigrantes que están haciendo siempre la lucha por nuestra gente, dije yo tengo que ir a hablar con ellos porque tengo que decirles que esto está pasando y de que hay una necesidad y que me gustaría hacer de alguna manera ese puente y comunicar a los padres qué es lo que está pasando. De hecho, esta semana que viene, si Dios quiere, pues me voy a comunicar con algunas organizaciones en Homestead, que es el sur de Miami, para ver si yo puedo conectar con algunos padres de ahí para pues reunirme y explicarles qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que quiero motivar a estos padres para que participen en estas sesiones de PTA o de PTA, que es la Asociación de Maestros y de Padres, a las que todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a que se les escuche y que ustedes también escuchen qué es lo que está pasando. Pero tenemos que asistir. Pero yo sabes que te quería comentar también con respecto a eso, de que como que el PTA, bueno, es la parte visible dentro de la escuela y que quizás se pueda mencionar algunas problemáticas, porque recuerdo cuando te mencionaba también al comienzo que mi hijo iba a la escuela, yo estaba en el comienzo de esto de los movimientos y todo eso, y que se empezó a hablar de conozcan sus derechos. Yo fui toda emocionada con mis folletos invitando a una reunión y lo primero que me dijeron fue, la directora misma me dijo, acá no se puede hablar de eso. Entonces, eso me pasó y yo me dije, yo no vengo más, no quiero estar más acá con esta gente que no me permite hablarlo, me sentí sumamente discriminada. Eso por un lado, pero lo otro también que siento es que el sistema escolar está enquistado en ideas que se mantienen en eso, y no salen a los barrios, no salen a las ciudades, a las escuelas, para conocer la problemática en sí. Entonces me parece que está bueno desde tu rol conectar, ¿no? Como ser ese mediador entre lo que es el sistema escolar y las comunidades y de llevar esas voces, porque ¿qué pasa con eso? Que no te permiten hablar o decir, bueno, hay una problemática del lenguaje, una problemática de migración, de la salud, todo eso. Sí, es desafortunadamente que te tocó vivir eso. De hecho, no debió haberte dicho eso en principio. Pero yo soy de los que opina. Muchas cosas ya han cambiado, pienso yo, en alguno de las asociaciones con padres. Pero la única forma en que nosotros podemos hacer esos cambios es que más gente nuestra asista a estas reuniones, porque mucho de lo que he notado y he visto, de nuevo, ha sido poco, ¿no? Algunos de los grupos que he visto, es que sí hay mucha gente como que hablan muy bien inglés, hay mucha gente ya que son segunda generación, son latinos, pero de repente segunda generación de latinos ya viviendo en Estados Unidos,
Pero si nosotros no metemos a nuestra gente poco a poco, aunque algunas cosas no les guste o no nos guste al principio, pero tenemos que traer más personas. Te imaginas vos un grupo de madres que estaban en la misma situación que vos estabas, de diferentes partes de Latinoamérica, que de repente el inglés no era su segundo idioma y que obviamente el español es su primer idioma. Si nosotros logramos meter más de nuestra gente en estos círculos, ¿cuál crees que los temas que se van a hablar? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que todavía es muy nuevo, porque todavía para muchos de nuestros padres es intimidante. Imagínate que vos, como te digo, te hicieron sentir de esa manera. Vos que tenés un nivel educativo y todo eso. Imagínate se lo dicen a otra persona que no tiene ese nivel educativo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que siempre seguir haciendo la fuerza para irnos metiendo de a poco en esos círculos. Una de las cosas que noté, por ejemplo, en la junta escolar aquí ahora, es que vi más presencia de latinos en la junta escolar. Y una de ellas, sobre todo, me llamó mucho la atención de que estaba metida en todos los temas que tienen que ver con la comunidad hasta comunidad inmigrante, de las que estaba ahí. Entonces, necesitamos más como ella. Pero la única manera que lo vamos a hacer es metiendo más gente nuestra en esos círculos, porque esa es la única forma de generar cambios, ¿verdad? Aunque nos digan lo que nos digan al principio, bueno, al principio nos tiene que reparar y seguirnos metiendo, porque esa es la única manera que podemos generar cambios. De lo contrario, no lo vamos a lograr. No nos podemos dar por vencidos a la primera y seguir intentando. Y eso es lo que quiero hacer yo, porque, como te digo, yo me sentí como wow, qué increíble de que eso está pasando. Y los mismos, algunos maestros estaban ahí, ellos querían más representación de comunidades migrantes en esas mesas, ¿no? En esos círculos. Entonces, por eso es que yo no tengo que hacer algo, tengo que empezar a hablar con gente en la comunidad y yo ayudar de poco a poco, ¿me entiendes? Exigir, por ejemplo, de que en ciertos círculos donde hay padres y se le está dando una reunión, que haya un traductor. ¿Por qué no? Que haya un traductor, no un niño, que sea un adulto, ¿verdad? Que le traduzca al padre lo que está pasando en la escuela, lo que está pasando con su alumno y inclusive en esta junta de los maestros con los padres, tiene que haber un traductor en su idioma nativo. Vuelvo y repito, inclusive me llamó también la atención cuando encontré muchas de nuestras comunidades, particularmente en el área de Homestead, que ni siquiera su primer idioma era el español, ¿me entienden? O sea, que no hablan ni español ni inglés, hablaban su lengua nativa y era bastante más difícil el tema con ellos. Y también ellos hay que ayudarles. Definitivamente está pasando muchas cosas, no solamente a nivel de situaciones, sino también en la parte política. Y qué importante es la educación política y que entendamos, porque mucha de nuestra comunidad dice, no quiero meterme en política, pero todo es política, ¿no? ¿Se está organizando algún grupo que va a viajar a Tallahassee? Porque es importante que la gente en Tallahassee vea la cara de los padres, que estemos presentes, que estemos testificando nuestras historias que son poderosas y que se llama, y que ellos entiendan que lo que están haciendo va a perjudicar a las futuras generaciones que van a ser de pronto los gobernadores y autoridades de Florida, ¿no? ¿Hay algún grupo? Me está preguntando en el chat si están organizando algún viaje a Washington, alguna organización, si sabes algo de eso. Me encanta esa pregunta. Sí, hay varias organizaciones ahora. De hecho, Florida Rising va a tener, si no me equivoco y tengo que averiguar, por eso yo puedo dar mi teléfono para que después se comuniquen conmigo y yo conectar. Ellos van a tener un bus o grupos de buses de personas que quieran ir a Tallahassee a hablar con sus oficiales electos. Y algo que me gustó de ellos, vuelvo a insistir con Dwight Bullard, que él fue un oficial electo, que él siempre ha estado con nuestras comunidades, él es afroamericano, pero él siempre, bueno, de hecho, él estaba ahí en esa reunión con los padres y maestros y reconocimos pues de la necesidad que hay en la comunidad inmigrante de que tengan acceso a esta información, que no les llega esta información, se queda hasta con los hijos, con los niños, y ellos son unos niños. Entonces ellos dijeron que quieren en bloque ir a luchar por los diferentes temas que nos competen, la vivienda, el costo de la vida, a la educación, la salud. Son todos temas que a todos nos impactan como floridianos, ¿no? Y entonces va a haber un bus por parte de mi organización. Como yo soy el único que está aquí en el sur de la Florida, porque la mayor parte de mi organización está en el centro de la Florida, para ellos es fácil porque de Orlando, de Tampa, solo son 3 horas de viaje. Entonces ellos sí están haciendo viajes desde Tampa, pero si yo tengo un grupo que quiere ir,
Nomás que me digan y yo eso lo hago, ¿me entiendes? Yo lo hago que pase, eso es lo de menos. Lo que necesito es que la gente quiera ir y esté y se sienta cómoda haciendo un viaje como de 7, 8 horas en bus hasta Tallahassee, ¿no? Que ustedes han ido y ustedes saben lo que es el viaje ese. Y que también se vuelve ameno, ¿no? Porque uno va en bus y todo el mundo va compartiendo historias y algunos hasta cantando en todo el viaje, pero también es un viaje también que yo entiendo que no es fácil, un viaje de 7, 8 horas. Pero si queremos cambios, también tenemos que sacrificarnos. Yo sé que es muy lindo ir en Realmente. avión, quedarnos en hotel, pero también es importante tomar ese reto y acompañarnos. Quiero entender que si reúnes un grupo, también te reúnes con Florida Rising o los que... Sí, con Florida Rising o simplemente con los medios que nosotros tenemos, si hay un buen grupo, yo me encargaría de llevarlos a Tallahassee, eso es lo de menos. Y estarían en las mismas fechas que los otros grupos también coordinados para ir Sí, a Tallahassee. tendríamos que ir en fechas que sean obviamente coordinadas, particularmente cuando se estén discutiendo este proyecto de ley en el piso, no en el piso, perdón, en los comités. Entonces, para ir precisamente a hacer lobbying, cabildeo con los que están y son parte de esos comités de discusión, ¿verdad? Que son los comités de discusión sobre estos proyectos de ley. Mencionabas que el martes iba a haber una reunión Y virtual, de los comités, en estos comités se discuten básicamente el proyecto de ley, algunos le adhieren, le quitan, a otros se oponen, como todo es una discusión sobre el proyecto de ley, es el primer comité, pero tiene que pasar por 2 comités más antes de que se convierta en ley. pero tu grupo va a tener una reunión previa para Sí, preparar los padres. Lo mencionaste al comienzo. sí, ¿Cuándo lo van a realizar? hay las personas que están interesadas, nosotros inclusive hoy, antes de esta entrevista, tuvimos una especie de taller a través de Zoom de cómo hablar con los oficiales electos, porque ves como otra cosa que no es común en nuestros países en Latinoamérica, que uno vaya a visitar y hacer cabildeo con un senador, con un congresista, aquí es lo más normal del mundo, ¿no? Pero entonces uno lo que decimos es cómo tiene que ir preparado, que no le tenga miedo, porque es una persona que nosotros lo pusimos ahí, que esa persona está ahí por nosotros y porque pagamos impuestos. Nosotros le pagamos a ellos para que trabajen. Así que tenemos todo el derecho de reclamar y decirle lo que querramos, siempre y cuando sea obviamente dentro de los parámetros de la educación y decirle, ¿verdad? Cuando estamos en contra de un proyecto de ley, aunque sea de un partido contrario al que nosotros nos gusta. Así que es parte de la democracia y el proceso, y entonces tenemos talleres sobre eso. Vamos a tener, por ejemplo, el martes, como las personas que más están cerca son las personas del centro de la Florida, ya vamos a tener personas yendo para allá, para el martes ir a hacer cabildeo, tener reuniones con los diferentes oficiales electos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Y después de esta van a haber otras Sí, reuniones van a ver con la posiblemente comunidad. Con la comunidad, te pregunto. con la comunidad de nosotros. Sí, tu organización. Sí, no, yo voy a tener una reunión el próximo lunes, va a ser aquí en el Doral, y vamos a hablar con alguna gente del Doral para empezar también a activarlos a ellos. Va a ser a las 6:30, va a ser un restaurante colombiano y las personas que están interesadas, de nuevo, puedo dejar, como te digo, mi número y se comuniquen conmigo para que si quieren venir a esta reunión a las 6:30 el lunes. ¿Y dónde podemos saber de todas estas actividades? Porque la lucha no termina aquí. Todos los años somos amenazadas con nuevas leyes que van a perjudicar a nuestras familias y particularmente a la comunidad inmigrante. ¿Cómo se puede hacer para seguir a Families for Strong Public School? ¿Dónde están todas las actividades de todo lo que Nosotros, está pasando desde uniones? Porque también tenemos que prepararnos para esos encuentros con los, realmente, que sea, con los senadores o con todas las cosas, porque es un protocolo, tenemos que saber qué vamos a decir, ¿no? A veces nos lanzamos ahí los lobos solitarios a decir cualquier cosa y además de totalmente. ayudar puede perjudicar. Entonces tenemos que educarnos políticamente y también cómo debemos hablar. Sí, pueden ir a nuestro website y no sé la manera de ponerlo acá, de alguna manera, Rosana, tal vez, no sé cómo, pero nuestro website es básicamente
Families Working for strongschools.com, que es el nombre de nuestra organización, y ahí inclusive hay un botón que dice Take Action o tomar acción, y eso lo va a dirigir básicamente a un sitio donde usted puede mandarle, como decir, una especie de carta, puede ser en español, a su oficial electo. Tengo que decir que ahorita todo está en inglés, pero obviamente hablé con la gente de la organización y estamos trabajando bien duro estamos tratando de contratar a alguien para que también haya un lado español de la página. Así de que por ahora... Ya te iba a caer con eso también, porque No, si estamos hablando... hasta ahora soy yo el que está haciendo algunas de las traducciones y de hecho el entrenamiento que voy a hacer está todo en inglés, pero de hecho hoy estuve trabajando toda la tarde en convertir todo eso al español para dar mi entrenamiento en español totalmente, pues, y que la gente se sienta lo más cómoda. Pero en el website toma un poquito más de tiempo porque ya es alguien que tiene que ser especialista en websites y tiene que cambiar todo eso al español. Entonces, me imagino que nos vas a pasar la invitación en algún formato para que nosotros lo podamos compartir en nuestra página de Women Working Together, Bueno, la perfecto. reunión. Yo te voy a mandar el flyer, te lo voy a mandar por lo menos para la reunión que hay en el Doral, por ejemplo, para las personas que viven aquí en Miami y que el lunes estén libres y quieran venir a escuchar un poco de educación. Vamos a hablar de diferentes temas. De hecho, la reunión la estamos haciendo como con Florida Rising, juntos con ellos estamos haciendo la reunión. Entonces ellos obviamente van a hablar de otros temas que son sumamente importantes para ellos, como por ejemplo el costo de la vida y de la renta aquí en la ciudad de Miami, que todos sabemos que está por las nubes, por los cielos. Y van a hablar también mucho del problema que tienen la comunidad en el Doral con respecto a ese basurero que tiene ahí, que están incinerando la basura y quemándola y que está enfermando a muchas personas en la comunidad. O sea que y yo voy a hablar de la educación, así que van a haber muchos temas bastante importantes que nos afectan en el día a día a nosotros aquí en el sur de la Florida. ¿Cómo se están conectando a nivel de Washington o a nivel nacional con otros grupos? Sí, buena pregunta. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos dicho de Arizona? En Arizona vamos a tener un seminario, webinar. Va a ser este martes y básicamente va a ser con estas personas que son activistas en Arizona, que ellos pasaron una ley similar. Y una de las cosas que es interesante es que cuando pasó la ley, 80% de las personas que aplicaron por los bonos o por los vouchers, ¿verdad? Todos están en escuelas privadas. O sea, se imagina la cantidad de dinero que está perdiendo ahora el Estado en el sector público para dárselo a la gente que tiene dinero. Y eso es lo más grave de todo esto, ¿no? De que las personas siendo millonarias o billonarias van a poder tener acceso a esto, agarrarse ese dinero y pagar la escuela y la educación de sus hijos en escuelas privadas, quitándole recursos a las personas que más lo necesitan en el Estado. Sé que Jacqueline tiene otra pregunta, pero ¿podemos ver a largo plazo, o no quizás tan largo plazo, en un futuro, una escuela totalmente gratuita? Y no solamente en elementary o high school, pero sino en niveles más elevados. Porque nosotros estamos acostumbrados y venimos de países que, o al menos en el mío, la educación era gratuita. Y yo no concibo que este país tenga que pagar tanto dinero a la gente y se tenga que endeudar para tener una carrera o un oficio o una profesión. Sí. No sé si es muy utópico. Estás hablando ya para nivel universitario, decís vos. Sí, para todos los niveles. Sí, esa es como otra plática y para otras 2 horas, porque el gran problema de este país es precisamente que tenemos todo el dinero del mundo, pero la educación universitaria ahora como está esto, está casi inalcanzable. Los muchachos se tienen que meter a deudas que les duran toda su vida. Así de que esa es otra conversación, son otros 100 pesos. Y realmente creo que en el estado de Florida estamos siendo atacados directamente, no solamente con las cosas que relacionan a la escuela, sino, por ejemplo, esta cuestión de las armas, o quieren cambiar la educación, o no quieren que se hablen muchos temas en las escuelas. Entonces, creo que son muchas cosas y que los papás tenemos que tomar con mucha seriedad. Sabemos que es un sistema donde tenemos que trabajar mucho, pero hemos llegado por nuestros hijos para un futuro mejor y creo que tenemos que hacer el sacrificio de involucrarnos para que no pasen estas cosas. Se imaginan que
las armas sin ningún permiso puedan tener todo el mundo. O sea, ¿qué riesgo, con qué confianza vamos a poder mandar a nuestros hijos? Y es importante que sepamos qué está pasando. Estas reuniones que se llevan no solo se hablan de un tema, sino se hablan de muchos temas que nos afectan a nuestros hijos, a la seguridad de nuestros hijos y de nuestras familias, por ende, ¿no? Y también el hecho de cortar muchas cosas o privar mucho en la educación, que también eso está pasando, Luis. ¿Qué están haciendo sobre eso de que no se toquen muchos temas ni nada de eso? ¿Qué está pasando con eso que todo el mundo ha estado preguntando? Sí, desafortunadamente volvemos al tema del ataque a la educación pública y a la educación en general. Uno de los grandes problemas que se está dando particularmente en el Estado, aparte de estos dos proyectos de ley, es la prohibición de ciertos libros, particularmente con libros que tienen que ver con la historia afroamericana y relacionados con todo el tema de la esclavitud que se vivió en este país y que quieren que eso en cierta manera se oculte. Pero ha llegado esto al punto de que sean también, como no hay desafortunadamente el gobierno estatal no puso los parámetros bien definidos con respecto a qué libros se deben de leer en las escuelas y cuáles libros no se deben de leer en las escuelas. Y como hay mucho miedo de parte de las escuelas y de los maestros de que sean no solamente multadas sus escuelas, pero que también a los maestros que enseñen con ciertos libros que no deberían de leer, también pueden resultar hasta con algún tipo de felonía. Entonces, muchas de las escuelas han optado irse por el lado de la precaución y como consecuencia han quitado libros porque no se quieren meter a líos o a problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos el caso de que prohibieron la biografía en el condado de Duval, prohibieron la biografía de Roberto Clemente. Y yo no sé si ustedes conocen de Roberto Clemente, pero Roberto Clemente fue un famoso pelotero puertorriqueño de la década de los 70, fue uno de los grandes atletas de Puerto Rico, que obviamente jugó béisbol aquí en los Estados Unidos, que él era no solamente un gran atleta y un héroe en Puerto Rico, pero que también él era un gran filántropo. Inclusive él falleció ayudando a las víctimas del terremoto de Nicaragua en 1974 y falleció allá como consecuencia de eso cuando fue a Nicaragua. Entonces prohibieron en el condado no es que lo prohibieron, los quitaron básicamente de los estantes de las aulas y de las bibliotecas por temor a represalias. Lo mismo se está haciendo con algunos libros, por ejemplo, de Celia Cruz, de Sotomayor. O sea, estamos llegando a épocas en las que nunca pensamos vivir y que las vivimos tal vez en las dictaduras en nuestros países, pero que aquí nunca las pensamos vivir, las estamos viviendo ahora mismo en nuestro estado. Entonces, es algo que era impensable que lo viéramos aquí en nuestro estado, aquí en los Estados Unidos, pero que se está dando y esa es otra de las razones por las que los padres se tienen que unir, porque cualquier padre, inclusive si usted no es padre, pero si usted sabe de que hay algún libro, por ejemplo, que han prohibido, que han quitado de los estantes de bibliotecas y de las escuelas de su y de las aulas de su niño, cualquier persona, cualquier ciudadano puede retar a la comisión, al distrito escolar, por haber quitado esos libros de los estantes de las bibliotecas. Así que eso es algo que también se puede hacer, pero no lo vamos a hacer si no lo sabemos. Por eso es importante que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y volviendo al tema que dije, ¿por qué se tienen que involucrar? Por ejemplo, ayer fue la sesión de la Junta Escolar de Miami-Dade aquí, ¿verdad? Y esa es abierta para todo el mundo. Cualquier persona, lo único que tiene que hacer es, obviamente, cuando entrar es mostrar un ID, ¿verdad? Y ahora podemos mostrar ID porque aunque usted sea indocumentado, ahora hay un ID que estamos dando aquí en el sur de la Florida. Usted presenta ese ID y usted puede entrar y escuchar y ser parte de las discusiones que está teniendo la Junta Escolar, y usted hay un momento dentro de la Junta Escolar que se da para que los padres den su opinión sobre cualquier tema que ellos están discutiendo y temas que usted quiera reclamar y reclamarles a ellos porque para eso están ellos ahí, ¿no? Así que es abierta al público, pero mucha gente no sabe que esto es abierto al público. ¿Y la Junta Escolar tiene traducción o no tiene Sí, traducción? es en inglés, obviamente. Yo vi a una persona, un señor, porque yo estaba sentado como hacía, me gusta siempre sentarme como
al lado del pasillo para la hora que tenga que salir, pues no tengo que molestar a nadie. Y había un señor que andaba como con un set como de traductor, así que yo supongo que él es el traductor al español. Y si Porque no, eso vamos a también reclamar, pues, no sé. intimida. Si no hay que reclamar, porque eso también intimida. No, el que eh, no mama, ¿cómo es? Perdón, el que no llora no mama, perdón, dicen en mi país, así es que es Pero así la yo, situación. yo sé que muchas personas dicen, bueno, hay que estudiar inglés, lo comentábamos al principio y ya estamos casi, bueno, sobre el final del programa, como siempre se nos pasó rapidísimo, pero no podemos perder de enfoque que están llegando muchas personas que quizás no entienden el idioma y porque no lo entienden no se acercan y ni siquiera son capaces de opinar. Y todas las voces son válidas. Entonces, me parece que es importante ya que se han ganado lugares como en los hospitales. Me llamó la atención, por ejemplo, en el aeropuerto, que te hablan en 3 idiomas, en inglés, español y creol, y entonces ya se han ganado muchos terrenos con el idioma. Me parece que tenemos que seguir presionando para que, bueno, seamos una ciudad más que bilingüe, multilingüe, plural, todo lo Sí, que podamos ser, porque necesitamos tener esa conexión y entender y poder asimilarnos mejor. no, no, totalmente, estoy de acuerdo con vos. Nunca, nosotros no vamos a generar cambios si nosotros no nos metemos. Y prueba de eso es Miami, es una prueba palpable de eso. Aquí la gente viene, los gringos vienen y la gente les va a hablar español primero y después tal vez les va a hablar inglés. Y es así que tenemos que hacer en muchos todavía de algunas oficinas gubernamentales que no les ha caído el 20 y de hacerles saber de que aquí el español es casi el primer idioma, ¿no? Yo diría que el 70-80% de la población en Miami habla español y si no lo habla, habla un broken Spanish, ¿verdad? Un español medio agringado, pero lo hablan. Así de que les guste o no, van a tener que hacerlo, pero si nosotros no empujamos, nadie nos va a invitar. Yo nunca me olvido que yo tenía un vecino que siempre que hacían una fiesta del barrio, eh, usted lo miraba que estaba bien vestido, ya cuando se está cayendo la noche y nosotros le preguntábamos, ¿y a vos te invitaron a la fiesta? Y él decía, nadie me invitó, pero tampoco me dijo que no, pero nadie me dijo que no fuera. Así de que un poco hay que ser como ese vecino mío, de que aunque no nos inviten a la fiesta, hacerlos un poquito de los locos y meternos. Y él se metía, igual, él disfrutaba la fiesta como cualquier otro invitado. Y lo importante que ahora que está llegando tanta gente, tenemos que concientizarlos en Miramar de que tienen que ser partes de esos grupos de padres, que tienen que interiorizarse. Está llegando muchísima gente con niños pequeños ¿Sí? que no saben a veces cómo hacer esas cosas, apenas los meten, no saben que hay un grupo de padres, no saben que hay un grupo como el tuyo que están luchando para que los padres se agrupen y puedan de alguna manera no solamente ayudarse unos a los otros, sino también involucrarse y saber. Las becas, por ejemplo, son una cosa que muchos padres desconocen teniendo hijos que tienen buen puntaje o esos exámenes que se dan, creo que 3 veces a partir del 10 y del 11, que no saben las personas, ya cuando han terminado, no han hecho los créditos necesarios o no han dado esos exámenes y están frustrados. Entonces, es muy importante saber de todos estos temas para que el propósito que ha sido venir por un futuro mejor, por nuestros hijos tengan un futuro mejor, ¿no? Realmente. Hay, hay un verbo que siempre me gusta, un proverbio, perdón, que se le achaca a los africanos, a comunidades africanas o a las comunidades nativas indígenas de nuestros países. Eh, pero igual, ya sea el proverbio africano o nativo, ambas comunidades tenían algo en común, que la familia era la base de sus sociedades. Y ellos mencionaban que toma toda una vía la crianza de los hijos. Y es básicamente de lo que se trata esto, ¿no? En las comunidades con respecto a la educación. Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para pues poder ayudar a la educación de nuestros hijos para que tengan las mejores éxitos, tengan los mejores éxitos y les demos las herramientas necesarias para el mundo que viene. Y eso hace una comunidad saludable también. No sé si Totalmente. Jacqueline tiene alguna pregunta más. El tiempo ha pasado rapidísimo. ¿Tiene Sí. Alan?
Bueno, muchas gracias como siempre, bueno, por conectarnos con las realidades, con la comunidad. Espero que no sea ni la primera ni la última de esta conversación y que te esperamos con, bueno, otras personas, como decías y comentabas al principio, que son del centro de la Florida, y por qué no también de Arizona y de otras partes, porque estamos saliendo a través de toda la nación, y que me imagino que en algún momento se han sentido conectadas con la realidad que vivimos en Miami y que se expande fuera también de la Florida. De mi parte, muchas gracias. Gracias, y bueno, y que lo que podemos hacer es apoyarnos, seguir trabajando en esto y seguir cultivando una mejor infancia y una mejor escuela, más saludable, aunque sean lindos los edificios, pero mucho más saludables. Nos gustaría que dieras tu mensaje final para que Jacqueline ya pueda cerrar el programa de hoy. De mi parte, gracias. No, agradecerle a ambas, agradecerte a vos, Rosana, a vos, Jacqueline. Gracias de verdad por la invitación. Espero que no sea de verdad la primera y la última, porque de verdad necesitamos más medios como el de ustedes que informen y eduquen a nuestras comunidades. Yo soy de los que cree que la información es sumamente importante, pero si no hay acción, entonces se queda en nada. Es importante tomarla y recibir la información, pero tomar acción, ese es lo más importante al final del día. Y ya para terminar, solamente para recordarles a todos que por favor se comuniquen con sus legisladores aquí en la Florida. Llamen a su legislador, el legislador de su distrito, independientemente del estatus, usted lo puede llamar, llame, comuníquese con la Junta Escolar, igual lo mismo, independientemente de su estatus, usted puede acercarse a la Junta Escolar y dígales no a este proyecto de ley que abre estos bonos o estos vouchers para todo el mundo, que va en detrimento y en deterioro de nuestra educación pública. Solo me quería despedir con eso y finalmente gracias de verdad por tenerme en el programa. Muchas gracias, Luis, sé que es la parte que ahora se está trabajando en Tallahassee, que están con muchas reuniones y es cuando más se viaja allá para levantar nuestras voces, y nos ha sacado un espacio para estar con nosotros, para educarnos también, porque es muy complicado el sistema educativo y cómo puede ser nuestra participación. Y bueno, hemos aprendido un poco más, entonces creo que esa gran tarea como padres está en nuestras manos. Ya nos ha dicho Luis de que hay viajes a Tallahassee y que si nos juntamos, él puede conseguir los medios para llegar allá, para levantar nuestras voces. Vamos a dejar la página web de la organización, y también vamos a dejar los datos de Luis por si quieren comunicarse. Agradecerte nuevamente, Luis, Rosana, y bueno, a Radio Jornalera por darnos este espacio. Nos despedimos hasta el próximo jueves y que tengan una linda noche. Chao.